una política pública de Estado que garantice de manera progresiva este derecho para los jóvenes de Colombia en condiciones de equidad, calidad y pertinencia. Un cordial saludo a todos nuestros lectores que cada domingo leen y escuchan los comentarios de nuestra columna de opinión. Este es un espacio de análisis, interpretación, comprensión alrededor de temas y problemas que tienen que ver con la vida local, regional, nacional e internacional. En esto ha consistido este esfuerzo que hemos mantenido de manera continua en los últimos 5 años en un diálogo y una comunicación con ustedes. Esta es una columna que se debe a ustedes y el esfuerzo constructivo, pedagógico y educativo lo hacemos en función de quienes nos leen y nos escuchan. En esta ocasión voy a abordar un tema de gran importancia para la vida del país, para la educación del país, y tiene que ver con la aprobación en Cámara de Representantes el pasado 15 de abril del presente año de la Ley Estatutaria de Educación. ¿Sí? El Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, de manera unánime, aprobaron este proyecto que debe pasar ahora 2 debates en el Senado de la República y ser aprobado antes del 20 de junio, cuando se acaba la presente legislatura. Una ley importante porque garantiza un derecho que hoy no está garantizado, que es el derecho a la educación para el 46% de los jóvenes en Colombia que están al margen del acceso a la educación superior. Así que este es un tema que en otro momento es abordado, le hemos hecho un seguimiento a lo que ha sido el trámite de este proyecto de ley y hoy quiero compartir con ustedes cuál es el resultado, cuál es el contenido de esta Ley Estatutaria de Educación Superior. Y le he llamado Aprobación del Proyecto de Ley Estatutaria de Educación. El pasado 15 de abril, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley estatutaria del derecho a la educación, que tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la educación, regular y establecer las condiciones necesarias para su protección. Esta ley estatutaria contiene 53 artículos aprobados, que pasan al Senado de la República para surtir 2 debates que hacen falta y tramitarse antes del 20 de junio y luego pasar a la Corte Constitucional para su control de constitucionalidad. El contenido del proyecto de ley estatutaria, como ya se dijo, pretende garantizar y regular la educación como un derecho fundamental y bien público. Establece el derecho a la educación en distintos niveles, integrándolos desde la primera infancia, la educación básica, la media y la superior, como derecho fundamental a la educación superior. El Estado financiará, ofrecerá y garantizará de forma progresiva el derecho en mención. Un aspecto importante e incluyente de este proyecto es que contempla disposiciones especiales para desde la educación superior atender los grupos poblacionales en condiciones de analfabetismo, personas privadas de la libertad y grupos étnicos. Estos últimos tendrán la facultad de diseñar, administrar y regular sus instituciones y programas para adecuarlo a sus necesidades, historia y lenguas. Además, incluye lo concerniente a dignificación docente. Esto con el fin de mejorar las condiciones salariales, laborales y formación. Para alcanzar el logro de este derecho, el proyecto de ley contempla unos criterios de equidad que generen las condiciones para una igualdad real y efectiva. Para ello, el Estado adoptará medidas de financiación de la educación de forma equitativa, con criterio diferencial para cierre de brechas, y establecerá que las instituciones de educación superior oficiales destinen un porcentaje mínimo del 20% de sus cupos para admisión de grupos marginados, que incluye las personas con discapacidad, padres y madres cabeza de familia, personas cuidadoras y personas reincorporadas o en proceso de reincorporación. Igualmente, los programas de formación complementarios de las escuelas normales superiores se consideran programas de educación superior. Para el logro de este derecho fundamental es necesario la progresividad que permita que el Estado adopte las medidas necesarias para apropiar unos recursos financieros que permitan
que la educación inicial se asegure como derecho en condiciones de equidad en un plazo máximo de 5 años, la educación básica en 10 años, la media en 5 años y la educación superior en 20 años. Estos tiempos razonables, aprobados en el proyecto de ley estatutaria de la educación, demandan de recursos financieros para construir las capacidades en materia de infraestructura física, tecnológica y humana, es decir, una política pública de Estado que garantice de manera progresiva este derecho para los jóvenes de Colombia en condiciones de equidad, calidad y pertinencia. El proyecto de ley define un marco general sobre la educación como derecho fundamental. Corresponde en su reglamentación establecer los alcances, contenidos y financiación. En otras palabras, estructurar su implementación. Reconocer el consenso del país político representado en la Cámara de Representantes por aprobar un proyecto de ley que refleja el sentir y la necesidad de la sociedad colombiana para hacer de la educación un derecho orientado a las presentes y futuras generaciones de colombianos. Esta es la reflexión que quería compartir con ustedes. Creo que hay que hacer la mayor pedagogía posible sobre el contenido de este proyecto de ley estatutaria de educación aprobado recientemente por la Cámara de Representantes para el conocimiento de la sociedad. Estamos hablando de un tema que no puede seguir siendo marginal a la vida nacional. La educación debe ser el centro, la preocupación sobre la cual la sociedad colombiana se piensa. Es deber entonces de ese país político, es deber entonces del gobierno, es deber entonces de los actores que hacen parte del sector y de los actores de la sociedad civil pensar qué tipo de educación necesita Colombia para que podamos cerrar brechas sociales, territoriales, para que podamos pensar la manera como debemos construir el proyecto de nación, que ha sido un proyecto postergado e inconcluso por más de 200 años, desde el momento mismo que se construyó la República. Así que eso es un aspecto central e importante en la vida nacional, que hoy la educación haga parte del debate de la vida nacional, que la educación hoy haga parte de la agenda pública y que la educación haga parte de la deliberación del país político. Y importante aún que haya sido aprobado este proyecto de ley estatutaria que, como ven ustedes, regula y pretende garantizar la educación como derecho fundamental. Que incluye sectores que históricamente han estado marginados, los sectores que están privados de la libertad, hoy en las cárceles. Eso se ha convertido en un problema social cuando las cárceles tienen que ser repensadas, no pueden seguir siendo escenarios donde se destruya la vida de las personas, sino que se corrija y se pueda resocializar la vida de la gente. Pues bien, este proyecto de ley estatutaria incluye esos sectores privados de la libertad. Sectores minoritarios de la vida nacional, los afros, los indígenas, los palenqueros, etcétera. Toda esa población históricamente ha sido marginal y excluida al acceso a este derecho, también le incluye. Las madres, eso es un aspecto muy importante, las madres y padres cabezas de familia, hizo parte de los artículos que sancionaron a este proyecto que fue aprobado. Igualmente la población en proceso de reincorporación y reincorporada hacen parte de este proceso. Es decir, es una ley que incluye, es incluyente, le da la oportunidad, por primera vez en la historia de Colombia, a los sectores minoritarios, marginados y excluidos, que accedan a este derecho. Es muy importante. Igualmente el tema de las normales superiores, esos ciclos complementarios se puedan validar como programas de educación superior. Así que, digamos, aquí hay un compendio muy amplio de cómo un derecho debe garantizarse, cómo un derecho dignifica, cómo un derecho reconoce, cómo un derecho incluye. ¿Qué viene ahora? Como ya señalé, que el Senado de la República en 2 debates apruebe, luego pasará al control de constitucionalidad y luego vendrá la tarea más importante, digamos, y es cómo reglamentar esta ley, darle, como uno llamaría, forma, darle dientes a la ley. ¿Cuánto cuesta garantizar este derecho de acuerdo a la progresividad que aquí está definida? ¿Cuáles serían las fuentes de financiamiento? Los tiempos, cómo integrar todo el sistema desde la primera infancia hasta el nivel superior. Es decir, ahí hay un gran reto, hay un gran desafío que le corresponderá al Ministerio de Educación Nacional en la reglamentación para que una vez esta ley surta el trámite que hace falta para que quede definitivamente aprobada, pueda llevarse a la práctica, pueda aterrizarse. Así que aquí hay un paso muy importante que dependerá no solo del gobierno, sino de los actores del sector, poderlo materializar en los próximos años. Así que
era importante hacer esta reflexión, compartir esta reflexión, hacer parte de un ejercicio educativo, un ejercicio pedagógico, que sea de conocimiento de la sociedad colombiana, cómo se está pensando el país y cómo debemos seguir avanzando en materia de derechos y particularmente del derecho a la educación, si realmente queremos construir una sociedad justa, una sociedad con dignidad humana. Muchas gracias.